Hola gente, ¿qué tal? Una vez más, aquí estamos en el canal AlphaMind y gente, vamos a hablar sobre algo fascinante. Los habitantes subterráneos que estaban en contacto con la humanidad en la Edad Media y después decidieron acabar con el contacto. Esto es alucinante. Bien, pues empecemos desde el principio. En las últimas décadas, muchos investigadores han comenzado a descubrir. Por ponerte un ejemplo, en Turquía se descubrieron muchos túneles, pero hay muchos otros tantos en el mundo entero. Túneles se conectan entre diferentes regiones o hasta países. Importante. Según algunos informes, incluso se pueden conectar en varios continentes a escala menor, pero aún así se conectan bastante con longitudes kilométricas, cientos de kilómetros. Bien, pues supuestamente se trataba de un legado de una cultura antigua, pero puede que no sea tan antigua y esta cultura puede que siga existiendo debajo de nosotros. Veréis, a pesar de la naturaleza fantástica de esta teoría, vivimos en un mundo de asombros a veces porque resulta increíble, un dato muy interesante. Veréis, a mediados del siglo XVI, el jefe de la Iglesia Católica ordenó sellar todas las entradas y salidas asociadas en la red de túneles. Así es. Una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué en el siglo XVI de repente los líderes de la iglesia dijeron: oye, hay que cerrar todas las entradas porque no queremos que interactuemos con estas razas? Interesante. Bien, pues desde la antigüedad, por ejemplo, filósofos y cronistas en sus libros escritos señalaron muchísimas veces conexiones entre personas y habitantes subterráneos. Por ejemplo, muchas de las figuras antiguas de Grecia discutieron seriamente la venta de aceitunas, vino, frutas, hasta a diferentes y varios habitantes subterráneos a cambio de lingotes y piedras preciosas. Eso está documentado. Pero ¿quién eran estos antiguos habitantes y por qué la Iglesia Católica tomó las armas contra ellos? ¿Recordáis de que os dije antes de que había en escritura medieval diferentes seres con cabeza de animales y seres fantásticos, ¿no? Seres que son muy extraños. ¿De dónde vienen estos seres y el por qué, no? Aquí se vayan conectando los diferentes puntos. Túneles subterráneos, mitología antigua que menciona conexión y trato y comercio, antiguos escritos medievales que muestran seres con cabeza de perro o seres fantásticos extraños que no tienen cuello, por ejemplo, o todo tipo de seres humanoides pero con ciertas características diferenciantes. Interesante. Y después una orden muy fuerte de cerrar los túneles a mediados del siglo XVI. Muy interesante. Hay una gran cantidad de fuentes escritas que describen a los representantes del mundo del inframundo como hombres y mujeres, algunos bajos y fornidos, pero en realidad el grabado es mucho más complejo. Allí vivían y viven todavía decenas de razas diferentes. Los que viven en las profundidades, a kilómetros de profundidad, no interactúan con la gente. Y como te puedes imaginar, la relación se ha hecho bastante fría recientemente. Estos seres también sus ojos son muy diferentes a los seres humanos, muy diferentes en cuanto a su forma de ver. Y también las regiones montañosas están habitadas principalmente por seres de este tipo que son pues muy fornidos, muy fuertes y también tienen unas capacidades visuales diferentes a los seres humanos. Desde el siglo XI los representantes de la iglesia local se indignaban con los encuentros y contactos entre personas y habitantes del subsuelo. Por primera vez en Italia y en Francia surgieron especulaciones de que en las mazmorras vivían mensajeros y seguidores del diablo. Interesante. Este fenómeno nos contó con un amplio apoyo de la iglesia hasta finales del siglo XV. A partir de ese momento, el jefe de la Iglesia Católica exigió a los representantes locales de la fe garantizar
la adopción del cristianismo por parte de los pueblos clandestinos. Los habitantes subterráneos no abandonaron sus creencias en la fe y la religión suya, y después, a mediados del siglo XVI, en Europa se prohibió categóricamente las relaciones entre ellos, incluidas el comercio. Y eso fue cuando sellaron todas las entradas. Todos siguieron la ley, obviamente, por evitar que no haya problemas. Y al enterarse de esto, el jefe de la Iglesia Católica también pidió que, pues, los que no querían escuchar la ley y no querían seguir con esta nueva ley y, obviamente, pues, parar el comercio, les castigaron y les trataron como conspiradores del demonio. O sea, a la gente que no seguía la orden de acabar con el contacto y el comercio con estas razas que vivían debajo de la tierra, les consideraron que eran demonios ellos mismos o contribuyentes del demonio, cualquier tontería. Prácticamente les demonizaron a los seres humanos también que simpatizaban con los habitantes del mundo subterráneo. Fijaros de que en 1588 hubo una reunión entre los líderes cristianos y musulmanes en la que los líderes acordaron cerrar las puertas del infierno. En Europa, Asia y África, la mayoría de ellos estaban llenos de piedras completamente para que no saliesen fuera. El Imperio Otomano era consciente de la importancia de tomar decisiones para resolver cuestiones controvertidas y estabilizar las cuestiones explosivas, y por ese motivo pues siguieron con la proposición. Muy fuerte, muy tremendo, pero hasta incluso el día de hoy todavía de vez en cuando investigadores independientes y viajeros, gente que se convierten en testigos ellos mismos, presenciando diferentes entradas subterráneas. Hay testimonios de quienes accidentalmente terminaron en las ciudades los habitantes de las mazmorras. A menudo la gente que los descubre prácticamente encuentran unos túneles, por ejemplo, más recientemente en una excavación en Yakutia a mediados del siglo XX a una profundidad de 90 metros. Los equipos de los trabajadores descubrieron una red de túneles de varios pisos, cada uno de unos 2 metros de altura. Fíjate, una locura, ¿eh? Existe la opinión de que el incidente fue catalogado como una conversación que tuvo lugar con los habitantes de las mazmorras y la gente, y un intercambio muy corto entre lo que sería pues las diferentes razas, pero después de esto todo quedó en el olvido y la versión oficial, pues como te puedes imaginar, no menciona para nada a estos seres que están viviendo en el subterráneo. Ahora bien, importante es lo siguiente: ¿qué creemos realmente? O sea, ¿es real? ¿Es mentira? Personalmente me parece de que esto es muy factible. Además de los túneles que fueron encontrados, por ejemplo, en Turquía, encontraron túneles, por ejemplo, en China, en Europa, en Escocia, en Egipto. Hay una red de túneles subterráneos debajo de las pirámides que fueron escaneadas con láser que son tremendos, kilométricas. América del Sur, en partes de México, partes de Norteamérica, en el Grand Canyon también hay una red de túneles impresionante. Y por cierto, el Gran Cañón únicamente está disponible para el público aproximadamente el 10%. El otro 90% restante está completamente categóricamente prohibido, según ellos, porque es peligroso, pero la realidad es muy diferente. La realidad es de que hay cavernas y entradas a mundos ocultos y mundos subterráneos en los cuales hay literalmente cámaras, habitaciones, restos de culturas anteriores, y si seguimos en la profundidad podríamos llegar a quién sabe dónde. A ver, para que entendamos, el viaje al centro de la Tierra es prácticamente real, no es falso, gente. Debajo de nosotros, literalmente, o sea, las pruebas son demasiadas y son muchísimas. Lo que no quieres aceptarlo es tu problema, pero es que las pruebas son en todas partes. Debajo de nosotros hay una civilización o varias civilizaciones que están literalmente viviendo a kilómetros de profundidad. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Y por qué? ¿Se han adaptado? ¿No quieren salir fuera? ¿El sol les daña? Ni idea prácticamente. Pero sé de que está muy claro de que algo allí se esconde. El hecho de que en el pasado, en el siglo XV y XVI, la Iglesia Católica estaba obsesionada con acabar con las comunicaciones con estos seres,
queda claro y conciso de que hay un interés genuino de esta gente de evitar que el mundo, que la gente de a pie del día de hoy se encuentre con ellos, porque si se encuentra con ellos puede que descubramos la historia real del mundo, que es muy diferente a como nos cuentan, y eso es un peligro muy grande, como te puedes imaginar. Pero bueno, gente, pues nada más, como siempre digo, nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.